En la calidad toda la cadena bacteriana, es decir, hablando de ustedes, tenemos dos plexos vegetativos, que son el plexo solar y el plexo elástico. Estos plexos vegetativos tienen suturas parasimpáticas que provienen del nervio neuroelástico y de los nervios raquídeos sacros 2, 3 y 4, que se denominan parasimpáticos sacros. La parte simpática va a venir de la cadena laterovertebral simpática. Es una única cadena que viene bajando desde el cervical hasta occipital, ¿se acuerdan? Unidas por vías internodales. Muy bien. Acá tenemos la cadena simpática torácica. Está formada por dos ganglios unidos entre sí por fibras internodales y que pasa del tórax al abdomen con un intersticio que queda entre el pilar del diafragma y el arco del psoas. Perfecto, vamos a ver que los ganglios de la cadena simpática torácica 7, 8 y 9 están en fibras que van a formar el nervio escálico mayor. El escálico mayor se dirige hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante, al derecho y al izquierdo, obviamente, y pasan del tórax al abdomen atravesando el pilar del diafragma. Cada pilar tiene fibras principales y fibras accesorias. Entre ellas pasa el escálico mayor, no pasa con la cadena. Los escálicos mayores son iguales, derecho e izquierdo, con la diferencia de que el derecho presenta a nivel de la costilla un ganglio que es el ganglio del óseo. Se lo digo porque la mayoría de la literatura habla del ganglio del óseo. Después vemos que los ganglios de la cadena, del ganglio influente de la cadena, también fibras que forman el nervio escálico menor. El escálico menor pasa del tórax al abdomen junto con la cadena. Es decir, entre el arco, entre el diafragma y el psoas. Y a veces, de forma inconstante, podemos encontrar que en el segundo ganglio de la cadena simpática torácica sale un nervio que es un nervio escálico inferior. Esta es la presentación pertinente. Vamos a dar. ¿Está entendido hasta ahí o alguna explicación? No se escuchó tan bien. ¿Puede explicar un poco mejor, por favor? Está mostrando el origen de tres nervios a partir de la cadena laterovertebral simpática. Nervio esplánico mayor, nervio esplánico menor y esplánico mínimo. El mayor de 9 y de 5, 6, desde 5 puede ser, 6, 7, 8, 9 ganglios. El menor de los ganglios 10 y 11. Y el primo el ganglio 12. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora va a ser una imagen. El plexo solar es un plexo vegetativo del abdomen que está formado por ganglios, por fibras aferentes, es decir, por fibras que llegan a estos ganglios, que van a ser, como todo plexo vegetativo, simpáticas y parasimpáticas, y de fibras que salen por eferentes. Vamos a pasar esto en izquierdo y lo ampliamos. El diafragma en marrón, el psoas en ladrillo, la arteria aorta, el tronco celíaco, la arteria mesenquímica superior, las arterias renales, riñón y suprarrenales. ¿Cuáles son los ganglios del plexo solar? Son tres. Tenemos, a nivel del tronco celíaco, los ganglios seminales, que tienen forma de célula, a la práctica no, pero bueno, es la parte de estudio. Un huevo superior que es cóncavo, un cuerno
la cadena simpática. Este es el esófago, el edificio cefálico del diafragma. Acá viene uniendo el nervio gástrico, el nervio gástrico derecho. Y va a terminar siempre en el cuerno anterior interno del ganglio seminal derecho. Se forma de esta manera entre el nervio gástrico derecho, la concavidad del ganglio seminal derecho y el escálico mayor derecho, un asta que se denomina asta memorable de Reitner. Se pregunta siempre, acuérdense. A veces, de forma inconstante, el nervio gástrico derecho da una rama para el ganglio izquierdo, para el cuerno anterior interno del ganglio seminal izquierdo. Acá viene el escálico mayor izquierdo. Se forma del lado izquierdo el asa de Lange-Labastide. Lange-Labastide. Es importante captar siempre y cuando en el gástrico derecho mande esta rama al cuerno anterior del ganglio izquierdo. Perfecto. Bien, detengo por si acaso. ¿Alguna duda? No está muy bien el audio. Yo pedí que me prestaran al parlante más grande, todo a la dirección o al encargado, pero no puedo conseguir los mismos. No da mucho más el parlante de este aparato, así que hay que hacer el intento de escuchar algo. Sin embargo, casi todo lo que he explicado ahí está mostrándose en la imagen, ¿no? La unión de los nervios esplácnicos mayores al semilunar, esplácnico menor a los tres, y el timo recién va a salir hacia lo que es el aórtico renal. Entonces acá está saliendo los simpáticos y detrás del esófago el vago. Entonces dos sistemas que están formando todo este plexo, ¿no es cierto? Repitiendo nuevamente. Y por último tenemos con la frecuencia los nervios frénicos, que atravesando el centro frénico llegan y terminan en el ganglio seminal, en la concavidad del ganglio seminal de cada lado. Muy bien. Una cosa que nos faltó es el escálico inferior. El escálico inferior, cuando está, a ver lo que es importante, va a pasar el plazo mayor junto con la cadena del escálico inferior y va a terminar en el ganglio aórtico renal. Bien, todos estos ganglios se interrelacionan entre si las intentos poder en el medio, saca todo el todo y forman lo que se denomina plexo solar. Efectivamente, la salida del tronco celíaco hasta la arteria mesenterica inferior. Del plexo solar vamos a tener deferencias, fibras que salen. Y van a salir tanto subplexos como ramas de la aorta a este nivel. Por ejemplo, tronco celíaco, aparece el tronco celíaco que forma una letra Y invertida. Vamos a tener un plexo esclerónico, un plexo hepático, un plexo coronastomático, este es un plexo mesentérico superior, un plexo mesentérico inferior, un plexo renal, es decir, dan tantos plexos como ramas de una aorta a este nivel. Estos plexos. Bien, esto también lo hemos explicado, ¿no es cierto? Los tres plexos se juntan y forman el plexo solar, todo en enredo de nervios, ¿cierto? Y luego está explicando que este enredo está yendo al órgano correspondiente a través de las arterias que se originan de estos tres troncos celíaco, mesenterio superior y mesentérico inferior. ¿Está entendido? Entonces, hablar de inervación vegetativa de la zona es referirse a todo esto. No habrá que repetir en cada órgano la inervación. Hablar de que la inervación es el plexo solar o el plexo celíaco, el plexo mesentérico, por ejemplo, para intestino delgado. ¿Está claro? ¿Sí? Llevan entonces los dos sistemas, simpático y parasimpático. ¿Alguna duda? Porque lo que viene ahora es el plexo hipogástrico, o sea, bajo. Eso no tenemos que ver por ahora. Solo es esto. Y quería pasarles este video para que sea un poquito también didáctico. Bien. Bueno.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Para pasar a esto que nos toca ahora. Aquel órgano, diafragma es aquel órgano músculo tendinoso, se está separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. O sea, ¿quién no conoce el diafragma? Es imposible decir que nadie conoce, ¿no? Ese músculo, en forma de campana, ¿sí?, va a tener dos cúpulas, una cúpula derecha y una cúpula izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cúpulas es un poco más alta que la otra. Y ya saben por qué. Por el hígado. Si el hígado empuja un poco más que el lado izquierdo, entonces por eso se le divide esta cúpula mayor en dos, derecha e izquierda, que se encuentra prácticamente rodeando sus inicios de este músculo, rodeando lo que es el orificio inferior del tórax. Recordar también que el tórax tiene dos orificios, inferior e inferior. Estamos hablando del inferior. Entonces, este músculo diafragma tiene la función principal de la respiración, ¿cierto? Si se contrae este músculo, entonces hace más espacio en el tórax y ingresa el oxígeno, ¿no es cierto? Se relaja este músculo, empuja los órganos hacia el tórax, entonces tenemos la expiración. Entonces es el órgano principal de la respiración y principalmente de la inspiración, ¿verdad? Este músculo visto de abajo, fíjense, va a tener esta porción periférica, ¿no?, la porción muscular, y la porción central, llamada también centro tendinoso, que es la porción aponeurótica del músculo. ¿Ya? Entonces tiene dos componentes, muscular y aponeurótica o tendinosa en la parte central. Tiene pilares, acá, dos pilares, pilar derecho, pilar izquierdo, que se fijan en la columna lumbar. Y también tenemos lateralmente, que se va a comunicar con el inicio costal, dos ligamentos, o ligamento derecho y ligamento izquierdo, y que se van a llamar ligamento arqueado, este medio, este medial y este ligamento lateral. Finalmente tenemos orificios o forámenes, ¿eh? Un foramen este es el foramen aórtico, el foramen esofágico y el foramen de la vena cava. Cada uno de estos forámenes o arqueros tiene una particularidad dependiendo con el órgano que tienen relación. Por ejemplo, el foramen aórtico. ¿Será que este foramen aórtico lo estrangula a la aorta cuando funciona el diafragma? No, no. Si no, la aorta no podría pasar sangre. Entonces es una particularidad muy diferente a los otros dos, ¿verdad? Y vamos a hablar luego de eso. Bien, ¿qué podemos decir sobre la parte muscular? La parte muscular va a tener sus porciones, una porción external, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las fibras musculares que se originan en la porción external, en la articulación del cuerpo del esternón con la apéndice sifoides, ¿no?, van a llevar fibras musculares hacia la parte central o tendinosa. Luego tenemos una porción costal que se están agarrando de todas las costillas desde la parte posterior, 12, 11, 10, etcétera, hasta las 6 últimas costillas. Y luego tenemos la porción lumbar. La porción lumbar es aquella que estamos hablando, originando lo que son los pilares, tanto derecho como izquierdo, y formando lo que sería el primer arco, el arco medio de esto que es el diafragma. Entonces tenemos esas porciones, external, costal y lumbar, en el origen de este gran músculo, ¿verdad? Y terminan en esto que se llama el centro tendinoso, que está formado por tres foliolos, foliolo derecho, foliolo central y foliolo izquierdo, a manera de una hoja de trébol. Se le da esa imagen más o menos como una hoja de trébol.
y principalmente diferenciable porque este orificio grande, el de la vena cava, se encuentra más o menos en el lado derecho, ¿eh? En el lado derecho, no es central mismo, es en el lado derecho, y el orificio esofágico ligeramente hacia la izquierda. El que es central prácticamente es el orificio aórtico. Bien, el centro tendinoso prácticamente es la unión de todas las fibras musculares que están naciendo de las tres porciones. Obviamente es tendón terminal, eso es lo que hay que entender. Entonces, ese tendón se eleva y baja cuando se contraen las fibras periféricas musculares. Las que se contraen entonces son las fibras musculares y en ese modo el tendón sube y el tendón baja, el centro tendinoso. ¿De acuerdo? Es de esa manera como está funcionando esto. Bien, en cuanto a los pilares del diafragma, fíjense, acá está el derecho y el izquierdo, se van a fijar en la cara anterior, anterolateral de las vértebras lumbares, 1, 2, 3. En el lado izquierdo hasta 3 o hasta 2. Y en el lado derecho puede llegar incluso hasta la cuarta vértebra lumbar. Y no solo se prende de los cuerpos vertebrales, sino también de los discos intervertebrales que están ahí. Y también de lo que sería el ligamento vertebral anterior. Entonces, tres elementos: los cuerpos, de los discos y el ligamento vertebral anterior. Recuerden, el pilar derecho es más bajo. Llega hasta a veces hasta la cuarta lumbar. Y el pilar izquierdo es más arriba, hasta la tercera vértebra lumbar. ¿De acuerdo? Considerando el largo o el tamaño. ¿Ya? Se dice teóricamente que estos dos ascienden, ¿no? Y van a cruzar por encima de lo que sería la llegada de la aorta, de ese modo formando lo que sería el orificio aórtico, foráneo aórtico. Y se dice teóricamente que el pilar derecho es el principal porque este es el que va a cruzar fibras hacia la izquierda y va a mandar fibras hacia la derecha para formar el orificio esofágico. Así se dice. Hay otros textos que indican que los dos pilares forman una especie de 8. Los dos salen, los dos se cruzan y se encuentran detrás del esófago. Una especie de 8. Yo considero que es más que teoría. Sin embargo, como está indicando que el pilar derecho es el principal y el que está formando todas las fibras alrededor del esofágico. Y, repito, a nivel de la aorta es prácticamente tendón, y alrededor de lo que es el orificio aórtico son fibras musculares. Por ende, estas fibras musculares pueden estrechar ese orificio y actuar como un esfínter para el esófago. Entonces, es otro esfínter adicional para el esófago, estas fibras musculares del diafragma, cuando están formando, constituyendo el orificio esofágico. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. Eso sería en cuanto a los pilares. En cuanto a los ligamentos, ya hemos dicho el ligamento medio formado por la unión de estos dos pilares para el paso de la aorta. Y el ligamento medial, fíjense, parte de la apófisis cosciforme de la vértebra lumbar 1, ¿sí? Hasta la costilla 12, y está formando alrededor de el psoas. Entonces, este ligamento, no sé qué marca, este ligamento medial prácticamente se forma por la fascia del psoas. La fascia del psoas le está dando sus fibras para formar el ligamento y permitirle así el paso del psoas. Entonces se conoce también a ese ligamento como el psoas. ¿De acuerdo? Más lateralmente tenemos el ligamento lateral, que también se va a originar este ligamento desde la fascia de ese músculo, que es el cuadrado lumbar, o cuadrado de los lomos, ¿sí? Y que va a ir también hasta la 11ª costilla, a partir de lo que hemos considerado la
L1 y L2. Es un poco más bajo, pero, y está formando un arco mucho más amplio que el tibial. Claro, el músculo cuadrado es más amplio que el músculo suave. Entonces se conoce también como el arco del músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Así se están conformando entonces estos ligamentos a partir de la columna. Bueno, los vasos del diafragma. Vamos a encontrar vasos superiores, ¿sí?, que van a irrigar la cara superior del diafragma, y también vamos a encontrar vasos inferiores que van a irrigar la cara inferior del diafragma. ¿Sí? La cara superior va a recibir, ramas de lo que viene bajando acá, que se llama ¿cómo se llama esta arteria? Torácica interna, y va a dar dos ramas principales que son la musculofrénica y la epigástrica superior, y también pericardio. Entonces, estos ramos se van a encargar, ¿no?, de irrigar parte anterior y parte lateral de la cara superior del diafragma. La otra irrigación va a estar dada por las mismas intercostales. ¿Ah? Como estamos hablando que la porción costal está uniéndose de estas costillas van a estar también, las ramas intercostales van a estar irrigando el resto del diafragma. Y finalmente en la parte posterior, la parte superior, está irrigada por la aorta, por algunas ramas diafragmáticas superiores propias de la aorta torácica. En la parte inferior, ahí estamos viendo, ¿sí?, van a salir las diafragmáticas inferiores derecha e izquierda a partir de lo que sería la arteria aorta abdominal. Estas son las ramas principales de la cara inferior de la aorta. También en algunos momentos está irrigado por las ramas que están pasando por acá, las esofágicas. También hay irrigación por parte de las esofágicas. Es la irrigación de la cara inferior. Entonces el diafragma está irrigado tanto por arriba como por abajo. Y el retorno venoso por las mismas venas, ¿no es cierto? Las venas de la diafragmática inferior irán a drenar a lo que sería la vena cava superior. Y las venas de acá irán a drenar a lo que sería la torácica interna, ¿no es cierto? Venas torácicas internas, y las venas subcostales o costales hacia lo que serían las venas ácidas. Entonces el retorno venoso es diferente para la superior y para la inferior. Así como el nacimiento de las arterias también es diferente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces, recapitulando un poquito, ¿sí?, vamos a encontrar orificios de la vena cava, del esófago y de la arteria aorta. Hemos hablado de que el orificio de la arteria aorta es un orificio totalmente aperturoso. Entonces, que no va a modificar nada el orificio de la aorta. Bien. El orificio del esófago hemos hablado que es totalmente muscular y que puede generar una especie de esfínter alrededor del esófago para tener también otro esfínter del esófago en determinado momento. Y finalmente, el de la vena cava está en la parte tendinosa. Entonces es un anillo tendinoso, pero que se fija plenamente a la vena cava. O sea, la vena cava, fíjense, asciende y desciende en los momentos que este diafragma va a hacer eso. Cuando se contrae la parte muscular, ese orificio de la vena cava tiene su movimiento. Y al estirar la parte muscular hacia la parte tendinosa, se dice que estrangula levemente, ligeramente a la vena cava, regulando el paso de la vena cava inferior de abdomen hacia tórax. Cuando vean ustedes en fisiología lo que sería este sistema arterial venoso, van a encontrar esto
que estamos hablando ahora. El nivel, digamos, vertebral del orificio de la vena cava se considera como si fuera la vértebra T8 o el borde de T8 o el disco T8 entre 8 y 9. ¿Sí? Ojo, se preguntan estas cosas. El nivel del orificio esofágico está aproximadamente a nivel de T10 y el orificio aórtico está aproximadamente a nivel de T12. Entonces, estos orificios están a diferente nivel, ¿no? Esto tenemos que aprender muy bien. Bueno, creo que esto ya se habló, que en los orificios puede haber, particularmente en el orificio esofágico, algunos problemas de ensanchamiento del orificio o finalmente un problema que se llama la hernia hiatal, ¿no? Y no se olviden que pueden existir dos hernias hiatales, ¿no es cierto? Una hernia hiatal por estiramiento y un hernia hiatal paraesofágica que pase una parte del esófago o del estómago junto con el esófago por ese orificio. Obviamente que la clínica de estos dos tipos de hernias, ¿no? Y hernia hiatal por estrangulamiento y por deslizamiento, son diferentes. Y de ese modo, encontrando lo que sería la clínica de estas hernias, puedo detectar cuál de estas dos hernias. Cuando es la hernia por deslizamiento, existe regurgitación del contenido gástrico. Y cuando existe la hernia paraesofágica, o sea que pasa una parte del estómago al lado del esófago, no hay regurgitación porque se conserva lo que sería la válvula gastroesofágica. Recuerden que hay una válvula que tapa el ingreso del esófago. Entonces, si esta válvula no se modifica, no hay regurgitación. Entonces, esa diferencia de esa regurgitación entre uno y otro me puede dar la diferencia de estos dos. ¿Está entendido? Creo que eso es lo último. Y con eso terminamos el diafragma y todo lo que corresponde. Gracias, muchachos.